La hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en el mundo. Afecta aproximadamente a 1 de cada 4 adultos españoles y muchos de ellos no saben que la tienen o no logran controlarla de forma adecuada. Además, es un factor de riesgo clave para entidades tan importantes como la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son las novedades en hipertensión arterial en 2026? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Muy buenas, estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, Jesús Nicolás a cargo de la realización y en su primer episodio como moderadora contamos con Marga Calvo López, cardióloga clínica especialista en rehabilitación cardíaca, cardiología deportiva e insuficiencia cardíaca en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Bienvenida, Marga. Muy buenas, Alicia, encantada de estar aquí en Cardio Podcast. Marga, para tu estreno en Cardio Podcast propones a los oyentes revisar el tratamiento en hipertensión arterial y las novedades en este campo. Un tema de gran interés para cardiólogos y población y que sin duda puede generar controversia entre los propios especialistas. Y es que entender y controlar la presión arterial nunca ha sido tan relevante. Así que aprovechando que el 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, desde la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón se impulsa una campaña de concienciación precisamente para hacer aún más visible la importancia de detectar y controlar este enemigo silencioso que no se ve venir. Podéis revisar todas las iniciativas que se pondrán en marcha a lo largo de 2026 en fundaciondelcorazon.com. Así es, Alicia, la hipertensión arterial es una patología realmente relevante. De hecho, afecta a 1 de cada 3 adultos de más de 40 años y en más de 70 años incluso a más del 70%. Bueno, pues lo primero vamos a presentar a los 3 invitados que nos acompañan en este análisis. Vivencio Barrios Alonso, cardiólogo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Bienvenido de nuevo, Vivencio. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Marga. Adriana Saltijeral, que es cardióloga en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda en Madrid. Bienvenida, Adriana. Hola, Alicia. Muchísimas gracias, Marga. Gracias. Un placer estar aquí con vosotras. Y también contamos con Esther Rubio González, que es nefróloga en el Hospital Universitario de Gregorio Marañón de Madrid. Un placer saludarte, Esther. Muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotras. Muchas gracias a los 3 por venir aquí a compartir este espacio, este Cardio Podcast. Y bien, el objetivo de este podcast sobre novedades en hipertensión arterial es ofrecer a médicos, profesionales de la salud y pacientes interesados en una visión clara y práctica de cómo aplicar las novedades en la prevención, diagnóstico y manejo de esta entidad tan importante y con tanto impacto en la población. Empezaremos con el primer bloque comentando los cambios recientes en las guías del manejo de la hipertensión arterial, tanto las guías europeas como americanas, y su impacto clínico. Empezamos. Vivencio, ¿cuáles son las principales novedades en cuanto al diagnóstico de la hipertensión y en cuanto a objetivos de tensión arterial en las guías europeas y americanas? Gracias, Marga. Bueno, la verdad es que hay novedades importantes. Y es que, fíjate, las sociedades europeas que implican el manejo de la hipertensión, como son Sociedad Europea de Cardiología y Sociedad Europea de Hipertensión, iban juntas para hacer unas guías en conjunto en el 2018 y en los últimos años hubo una separación, de forma que salieron las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión 2023 y luego la Sociedad Europea de Cardiología 2024, con algunas diferencias importantes que ahora reseñaré. Por último, tenemos en el 2025 las guías de las sociedades americanas. ¿Cuáles son las novedades que nos han ofrecido estas guías? Pues bien, para las sociedades europeas, tanto la Sociedad Europea de Hipertensión como la Sociedad Europea de Cardiología, el diagnóstico de hipertensión se establece para una presión arterial igual o superior a 140 y o igual o superior a 90. Sin embargo, para las guías americanas, el diagnóstico de hipertensión se establece por encima de 130 o más de 130 y o más de 80. Por tanto, ya tenemos una diferencia importante. Cuando se diagnostica hipertensión, en el caso de las europeas, por encima de 140-90, en el caso de las americanas, por encima de 130-80. Pero luego hubo una novedad muy importante en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que se instauró el término de presión arterial elevada, para aquellas presiones arteriales que estaban por encima de lo normal, por encima de 120, pero no llegaban al diagnóstico de hipertensión, es decir, 120, 139 y 70, 89. Y esto ha marcado realmente un hito, porque esto no se había establecido hasta ahora como presión arterial elevada.
Antes se consideraba como presión arterial normal alta y así lo consideraban las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión. Por tanto, de todo esto que estoy contando hay una cierta, quizá confusión, porque los términos al final uno no sabe muy bien de qué está hablando. En definitiva, el mensaje, y ya con eso acabo, es trasladar a la población que a partir de 120 de presión arterial y a partir de 70 de presión arterial ya puede haber un riesgo añadido debido a la presión arterial elevada. Y esto sí que es muy relevante. Si no está el diagnóstico establecido de hipertensión, evidentemente la situación es menos grave, pero ya es una situación preocupante. Y ahí hay que hacer más investigación. Perfecto, Vivencio. Muchas gracias. Continuamos, Esther. ¿Hay cambios en la estrategia de inicio de tratamiento farmacológico versus no farmacológico? También hay cambios en cuanto a la dieta, estas novedades en cuanto a sal con potasio. ¿Nos puedes comentar algo de esto, Esther? Bueno, pues yo creo que tenemos todos una asignatura pendiente que las guías nos han puesto más de manifiesto, que es el tema de lo no farmacológico, ¿no? Del tratamiento no farmacológico, que sí, yo creo que si por falta de tiempo, formación, muchas veces no hacemos hincapié, y las guías sí que nos están recordando las últimas, cada vez más, además con unas infografías muy bonitas y muy sencillas de explicar, lo importante de la dieta, del ejercicio físico y de que tendría que ser el primer escalón de tratamiento en pacientes que empiezan con fármacos o no. O sea, la dieta, el ejercicio siempre tiene que estar por encima de todo. Yo creo que las guías, sobre todo las últimas de cardiología y las de hipertensión, el master plan, ¿no?, de las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión, son muy visuales y nos ayudarían mucho. En cuanto a la dieta, la dieta DASH, que es la que está recomendada para pacientes hipertensos, aumento de la ingesta de potasio y, por supuesto, disminución del sodio, priorizar verduras, frutas, ¿no?, evitar todo tipo de procesados y, por supuesto, el tema de la sal. Yo creo que es fundamental y ya todos tenemos en la cabeza que los pacientes hipertensos deben hacer una restricción de sal en la dieta, no más de 5 gramos de sal, 2,5 de sodio, ¿no? En cuanto al potasio, que está tan de moda, es verdad que la sal sin sodio, ¿no?, que llaman, o la sal potásica, que se puso muy de moda en un supermercado muy conocido. Bueno, pues al principio éramos un poco reacios. Yo soy nefróloga y nosotros el potasio nos da mucho miedo, ¿no? Pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes que toman antialdosterónicos, pues al final el potasio siempre es un poco miedillo. Pero es verdad que para pacientes que no tengan ese problema con las cifras de potasio en sangre, sí que está demostrando que ese aporte de potasio es beneficioso y lo está suplementando. Además, estamos disminuyendo la ingesta de sodio, con lo cual es muy beneficioso. Un estudio que han publicado recientemente unos chinos, ¿no?, parece que sí que suplementar al paciente con sal potásica en lugar de sal sódica disminuye la recidiva de un ictus en un 12%. O sea que, bueno, parece algo que por lo menos debemos tener en cuenta. Y los pacientes lo preguntan mucho, el tema de la sal sin sodio. Muy interesante, Esther. Y finalizamos este bloque. Adriana, ¿cuáles son los fármacos de elección cuando hay que empezar terapia farmacológica? ¿Iniciaríamos terapia combinada como ocurre ahora con los lípidos, que de primeras ya empezamos terapia combinada, terapia escalonada? ¿Qué nos recomiendas? Muy bien, Marga. Bueno, pues los fármacos que están recomendados como opción de primera línea para iniciar el tratamiento antihipertensivo en la población general y que cuentan con una evidencia contundente para la reducción de eventos cardiovasculares mediados por la presión arterial, la elevación de la presión arterial, son los IECAs, los ARA2, los calcioantagonistas y hidropiridínicos y las tiacidas, los diuréticos tiacídicos o similares a las tiacidas como la hidroclorotiazida, la clortalidona o la indapamida. En relación al tratamiento que me preguntabas, ¿cómo iniciamos el tratamiento? Realmente cuando analizamos las guías europeas de cardiología de hipertensión arterial, nos dicen que tenemos que estimar el riesgo cardiovascular de los pacientes, no solamente mirar la cifra de tensión arterial. Ya nos comentaba Vivencio las clasificaciones actuales que se recomiendan para establecer el diagnóstico de hipertensión arterial. Y realmente la mayoría de los pacientes deberían de tener un tratamiento combinado como inicio del tratamiento para la hipertensión arterial, más que un tratamiento con monoterapia. Las combinaciones que todos conocemos, IECAS o ARA2, combinados con diuréticos o con calcioantagonistas. Los tratamientos con monoterapia deberían de quedarse para aquellos pacientes, como comentaba Vivencio, con presión arterial alta, pero con más de 3 factores de riesgo cardiovasculares asociados, ¿no?, que tienen un riesgo cardiovascular más elevado, para pacientes frágiles o para pacientes, por ejemplo, mayores de 85 años. Para el resto de los pacientes realmente deberíamos empezar con una combinación y las combinaciones fijas nos ayudan a mejorar la adherencia terapéutica de nuestros pacientes. Tenemos que recordar que idealmente, igual que hacemos con el tratamiento hipolipemiante, cuanto antes el control mejor, también para la tensión arterial.
Cuanto antes logremos controlar las cifras de tensión arterial, mucho mejor. Podemos escalonar de terapias de doble combinación a terapias de triple combinación para alcanzar los objetivos del control. Perfecto. Dime, Vivencio. No, te iba a comentar que lo que dice Adriana es que, fíjate, cuando uno va a las guías y va a los antecedentes, en las guías del 2018, que estaban en conjunto, la Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología, por entonces estaban juntas, ya establecían la terapia combinada de inicio. Evidentemente, las guías actuales siguen reforzando ese concepto de la terapia combinada de inicio. Y, sin embargo, el mensaje final es que se utiliza todavía poco, por no decir casi anecdótico, los pacientes que inician tratamiento con terapia combinada, sobre todo en el contexto de atención primaria, que es fundamentalmente donde se manejan este tipo de pacientes. Yo creo que es un mensaje importante a trasladar a todos los médicos que manejamos hipertensión para que se utilice más la terapia combinada y de inicio. Desde luego, y en esa línea de la respuesta de Vivencio, quería haceros una pregunta final en este bloque, y es ¿qué impacto clínico tienen estas guías en todas las especialidades que preferentemente tratan hipertensión, como atención primaria, que ya lo hemos comentado, cardiología, nefrología, medicina interna, y luego en otras especialidades que a lo mejor no están tan puestos en la terapia antihipertensiva? Pues yo creo, Marga, que todos deberíamos de tener como el mismo objetivo, ¿no? La misma idea del control de la tensión arterial, cuanto antes mejor, ¿no? Es decir, un control precoz, dar prioridad a las terapias combinadas y dar prioridad a esos tratamientos en terapias en comprimidos fijos para mejorar la adherencia terapéutica, pensando que disminuimos el número de pastillas al día de nuestros pacientes y tendremos unos mejores resultados. Eso para todas las especialidades. Bueno, en nefrología en particular yo creo que las guías también nos están ayudando a ser más intensos en el tratamiento con los pacientes con enfermedad renal. Hemos sido siempre muy miedicas, de alguna manera, en bajar excesivamente las cifras de presión arterial en pacientes con enfermedad renal, pensando que eso les podía perjudicar. Y las guías cada día, incluso las guías de nefrología, nos están diciendo que no, que esas cifras de control cada vez más estrictos en sus pacientes también son beneficiosos. Y en cuanto al tratamiento, es verdad que nosotros, el paciente renal también sigue estas líneas. Bueno, hay un poco ahora, como sabéis, de controversia entre si los diuréticos tiacídicos o los diuréticos del ASA para filtrados por debajo de 30 son igual de eficaces o no. Parece que los últimos estudios dicen que sí, pero bueno, es verdad que siempre hemos priorizado con filtrados por debajo de 30 en vez de los tiacídicos, los diuréticos del ASA. Y, por supuesto, el cuarto escalón de tratamiento que recomiendan las guías, que es la espironolactona, en el caso de los pacientes con enfermedad renal, pues, hombre, somos un poquito más cuidadosos y solemos evitarlos si el paciente ya tiene un filtrado muy bajo o tendencia a la hiperpotasemia. Yo creo que lo que se está diciendo aquí es enormemente importante desde el punto de vista de la relevancia del tratamiento, pero dejadme que haga una reflexión sobre la importancia que tiene ese concepto de presión arterial elevada que vino de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2024. Lo que nos dice este concepto es que a partir de 120 de sistólica y a partir de 70 de diastólica empieza el paciente a tener un cierto riesgo cardiovascular. Esto ya se conocía, hubo un metaanálisis de Lewington hace ya casi 30 años que demostraba cómo la presión arterial, según aumenta tanto la sistólica como la diastólica, aumenta la mortalidad coronaria y la mortalidad por ictus, que no los eventos, sino la propia mortalidad. Por tanto, este es un tema muy importante. El conceptualizar cómo de importante es que la presión arterial por encima de 120 ya te somete a un cierto riesgo es algo que realmente la gente tiene que entender. No es que a partir de 140 la situación sea grave y por debajo de 140 el paciente esté libre de riesgo. Es que a partir de 120 ya existe un riesgo que evidentemente a partir de 140 se dispara aún mucho más. Y yo creo que tener el concepto de una presión arterial normal por debajo de 120, por debajo de 70, es vital para entender cómo la presión arterial puede jugar un papel en la lesión de órgano diana, como concretamente en el riñón o en el corazón. Estás escuchando Cardio Podcast. Vamos a continuar el debate con Vivencio Barrios, Adriana Saltijeral y Esther Rubio, profundizando en la identificación, el manejo y los retos de la hipertensión arterial secundaria y la resistente. Así es, Alicia. Empecemos por la hipertensión arterial secundaria. Esther, ¿cuándo sospechamos hipertensión arterial secundaria? ¿Qué pistas tenemos? ¿Qué herramientas tenemos que seguir? ¿Y hay algo que nos facilite la detección de estas causas?
Bueno, pues pensando un poco en nuestra práctica habitual y lo que sobre todo la atención primaria, como comentaban, debería estar atentos, o cualquier persona que tenga hipertensión, yo creo que la idea es que un paciente que tiene una hipertensión resistente, está 3 fármacos, siendo uno y un diurético, y no conseguimos controlar las cifras de presión arterial, deberíamos sospechar que algo está pasando y que hay una causa de secundarismo, ¿no? En cuanto a las causas de secundarismo, yo las dividiría un poco, por ejemplo, por según la edad. Tenemos pacientes con edades extremas de la vida, pacientes muy jóvenes, siempre sospechar que tengamos una coartación de aorta, por ejemplo, en un paciente joven, o si es una mujer, una displasia fibromuscular, ¿no? Pensar en una estenosis arterial renal, y en pacientes más añosos que ya tengan lesiones de otros órganos, arterias coronarias con aterosclerosis, pensar en la posible estenosis arterial renal aterosclerótica, ¿no? Y ahí con un Doppler podríamos diagnosticar estos pacientes. Si hablamos de alteraciones analíticas, yo creo que todos los pacientes hipertensos tienen una analítica básica de sangre y orina, por favor. Pues hay unos marcadores muy sencillos que nos tienen que hacer sospechar que algo está pasando. El potasio, todos conocemos que cuando tenemos una hipopotasemia, un paciente que tenga hipopotasemia inducida por diuréticos o no, la primera causa de hipertensión deberíamos estar pensando en un hiperaldosteronismo, ¿no? En primario, secundario, pero un hiperaldosteronismo. Yo creo que las hormonas tiroideas también las solemos pedir, con lo cual alteraciones de la hormona tiroidea puede ser una causa de hipertensión secundaria, y por supuesto la enfermedad renal. Cuando tenemos un filtrado bajo o en la orina aparece alteraciones en el sedimento, como hematuria o proteinuria, deberíamos pensar que el paciente tiene una hipertensión secundaria a esa enfermedad renal. Luego hay cosas clínicas, pues, por ejemplo, en el caso del feocromocitoma, pacientes que te cuentan episodios de flushing, taquicardias, ¿no? Episodios muy, muy llamativos de crisis hipertensivas, pues hay siempre que sospechar que tengan un feocromocitoma. Y luego hay una causa muy importante que a veces se nos escapa, la obesidad, por ejemplo, ¿no? Que tenemos causas de hipertensión secundaria a obesidad, y el SAOS. El síndrome de apnea obstructiva del sueño es una causa muy frecuente de hipertensión que tiene un tratamiento sencillísimo, que es poner la CPAP, y que a veces nos empeñamos en poner medicación y hasta que no le pones al paciente la CPAP no puede. Yo creo que una buena exploración clínica, una buena historia y una analítica básica nos pueden hacer sospechar todo este tipo de alteraciones de hipertensión secundaria. Fenomenal, Esther. Y Adriana, con la hipertensión arterial resistente, ¿cómo la definimos? ¿Qué criterios tendríamos? Y este concepto de hipertensión arterial pseudoresistente, ¿nos puedes explicar qué es? Claro, es como ya nos comentó Esther, ¿no? Básicamente cuando no alcanzamos el control objetivo de la tensión arterial, a pesar de un tratamiento con 3 fármacos, uno de ellos tiene que ser un diurético, y a pesar de ello el paciente persiste con cifras de tensión arterial no controladas, ¿no? Una cuestión importante, pues ya nos dijo Esther todas las cuestiones que debemos de descartar como una hipertensión arterial de causa secundaria, ¿no? Y luego el concepto de hipertensión pseudo resistente, pues se refiere a aquellos pacientes que parece que no tenemos bien controlados, pero realmente pueden ser que sea una mala medición, o que sea un efecto de bata blanca, o que sea una mala adherencia del tratamiento, ¿no? Por parte del paciente. Ahora estas prescripciones electrónicas que tenemos, donde podemos verificar si el paciente recoge al menos la medicación de la farmacia, no sabemos luego si se la lleva a la boca, pero al menos recogerla o no, podemos asegurarnos de si lo hace, ¿no? Y todas esas cuestiones nos ayudan para poder asegurarnos de que realmente sea una hipertensión resistente o no. Fenomenal, Adriana. Y finalmente, Vivencio, ¿cómo afecta la tecnología y la telemedicina en el seguimiento de los pacientes con hipertensión arterial resistente? Pues yo creo que las claves las ha dado precisamente Adriana. Primero tenemos que tener un diagnóstico de certeza de hipertensión resistente, es decir, tenemos que tener la seguridad de que el paciente toma la medicación, no solamente la adquiere en la farmacia, sino que se la toma. Y esto no es algo que es inhabitual, el que el paciente no tiene una adherencia adecuada. Por tanto, identificar que realmente estamos hablando de hipertensión resistente. Lo segundo que es importante es tener una buena medición de la presión arterial. Parece una tontería, parece algo muy básico el tomar la presión arterial, pero no es tan básico, hay que hacerlo con unas determinadas circunstancias que vienen bien recogidas en todas las guías. Por tanto, si nosotros queremos diagnosticar hipertensión, lo primero es tener una medición fiable de esa presión arterial y una medición en las condiciones adecuadas. Por último, está el tema del efecto de la bata blanca, como ha comentado muy bien Adriana, y para eso tenemos que realmente demostrarlo. Y para esa constatación de la presión arterial elevada por efecto de la bata blanca, pues tenemos la posibilidad de hacer un estudio con una monitorización ambulatoria de la presión arterial y, por supuesto, también no dar solamente valor a la monitorización ambulatoria de la presión arterial, sino también dar valor al AMPA, a la automedida de la presión arterial. Estos son medidas de la presión arterial fuera de consulta que realmente son muy relevantes desde el punto de vista clínico.
¿Qué tecnología nos puede ayudar? Pues indudablemente los relojes inteligentes nos están aportando ya mediciones de la presión arterial que, bueno, aunque todavía no son de una precisión tan perfecta como podrían ser, realmente están mejorando mucho la tecnología y hoy en día son mucho más fiables de lo que eran antes. Así que la utilización de relojes inteligentes va a ser vital también para detectar hipertensión. Y en cuanto a la telemedicina, aparte de la posibilidad de percibir si el paciente ha adquirido la medicación o no, como nos ha contado muy bien Adriana, existen también otras posibilidades que son la consulta electrónica con otros especialistas, que realmente nos puede ayudar mucho, y también la consulta telefónica con el paciente. El estar vigilando al paciente de una manera mucho más cercana, desde luego al paciente le va a favorecer. Por tanto, tenemos herramientas, como digo, tecnológicas y también desde el punto de vista de manejo de telemedicina que nos pueden ayudar a manejar mejor el paciente hipertenso y sobre todo a identificar si esa hipertensión resistente es cierta o no. Pasamos ahora al último bloque y probablemente el más interesante, sin despreciar todo lo comentado anteriormente, en el que os vais a centrar en la exploración de tratamientos y tecnologías en desarrollo o recién aprobadas para la hipertensión arterial. Así es, Alicia. Estos últimos años ha sido una auténtica revolución con los nuevos fármacos y todo lo que está por venir, ¿verdad, Esther? ¿Qué nuevas clases de fármacos tenemos ahora para el tratamiento de la hipertensión arterial? Bueno, pues yo creo que empieza una época dorada en la hipertensión, empieza la primavera de la hipertensión, porque nos vienen muchos grupos farmacológicos nuevos, ya no solo para hipertensión resistente, sino para hipertensión no controlada. Y yo destacaría 3 grupos muy importantes, ¿no? Como primero, y que vamos a tener antes, serán los inhibidores de la aldosterona sintasa. Vasdrostat, que es uno de los primeros que ya está siendo estudiado, es un fármaco que, como su nombre indica, inhibe la aldosterona sintasa, impide que se fabrique aldosterona. Y bueno, no solo hace lo que hacían los bloqueantes del mineralocorticoide, sino que además impide que se forme aldosterona con los efectos deleterios que puede tener sobre otros órganos, ¿no? Vasdrostat esperemos que esté comercializado a finales del año 2026 y lo que ha demostrado es una reducción de las cifras de presión arterial sistólica de 10 mililitros de mercurio en los pacientes tratados. En el mismo grupo estará en un futuro lorundrostat, que también irá un poquito es la misma mecanismo de acción, pero vendrá un poquito más tarde. Y como otro grupo farmacológico importante son los antagonistas de la endotelina. Aprocitentan, que es un inhibidor de los receptores de la endotelina, pues parece que también aprobado en Estados Unidos y aprobado ya por la FDA en Europa. Parece que, bueno, pues que están también muy buenos resultados en hipertensión resistente. Y lo que nos viene, que a mí me parece una novedad interesante, es Zilebesiran. Zilebesiran inhibe la formación de angiotensinógeno. No solo por el mecanismo novedoso que nos trae, ¿no? Que es que no vamos a formar angiotensinógeno, vamos a ir un poco más arriba, ¿no? De lo que íbamos con la formación de la aldosterona, sino por la dosificación. Ya tiene un mecanismo muy parecido a inclisiran, inhibe ARN mensajero y lo que hace es impide que se forme el angiotensinógeno y esto les ha permitido que sean dosis semestrales. Aquí es que ya vamos a tratar la hipertensión con una inyección que se va a poner la primera a los 3 meses y posteriormente cada 6 meses y con eso Zilebesiran ha demostrado una reducción sostenida en las cifras de presión arterial. Cosa que, bueno, si esto es así, pues imaginaros la inyección del colesterol, la inyección de la hipertensión, y en 6 meses estamos tratados. Yo creo que ahí, como comentaba Adriana, la adherencia va a ser maravillosa, porque la inyección se la pones tú y 6 meses de tratamiento. Con lo cual yo creo que Zilebesiran, que va a ser de los últimos en salir, pero nos va a traer cosas muy, muy interesantes. Interesantísimo, Esther, desde luego. Y Adriana, ¿en terapias no farmacológicas hay o va a haber algún avance? Bueno, en las terapias no farmacológicas, terapias de dispositivo, bueno, no estamos tan felices de primavera como nos ha comentado Esther. Y bueno, tenemos que considerar que la sobreactividad del sistema nervioso simpático contribuye al desarrollo y a la progresión de la hipertensión. A partir de esta idea, bueno, pues se han estudiado varias terapias con dispositivos para disminuir la presión arterial. Hasta el momento actual, las mejores evidencias disponibles son para la denervación renal con catéter. Hay publicados diversos estudios, ensayos aleatorizados, donde se ha demostrado la eficacia en la reducción de la tensión arterial, incluyendo aquellos pacientes con hipertensión arterial refractaria. Sin embargo, todavía no hay estudios con una potencia estadística significativa como para poderlo recomendar como una primera línea de tratamiento. Por lo tanto, a día de hoy,
las guías europeas de hipertensión arterial del 2024 y las guías americanas de hipertensión arterial que nos comentaba Vivencio al principio del 2025, bueno, le dan una recomendación 2A a la denervación renal. Hay estudios que se han publicado entre el 2025 y 2026 que a 3 años de seguimiento han demostrado que esa reducción de la tensión arterial continúa. Las cifras de reducción de tensión arterial pues, están en torno a unos 6-10 milímetros de mercurio, con lo que más o menos parece que equivale a dar un tratamiento farmacológico con un fármaco. Entonces, bueno, esas son las cuestiones del principal procedimiento que hay a día de hoy. Hay otras líneas también de cuestiones de dispositivos, como es la modulación barorrefleja y otros sistemas implantables que están basados en estimulación eléctrica. Pero son dispositivos muy heterogéneos, están menos consolidados que la denervación renal y están desarrollados algunos sistemas como marcapasos dirigidos al seno carotidio o a circuitos autonómicos, pero su uso clínico está muy restringido. Muchísimas gracias, Adriana. Y para acabar, Vivencio, ¿qué papel están jugando los tratamientos basados en genética o medicina personalizada? Gracias, Marga, por esta pregunta, aunque realmente la ha contestado ya muy bien Esther, porque ella nos ha hablado de un producto que realmente es el futuro. El tratamiento sobre RNA mensajero de interferencia. Recordando lo que hace inclisiran, la terminación siran es de small interference, con lo cual es fácil de recordar que esto es cilebesiran y está actuando sobre la misma línea, sobre la producción de un RNA pequeño de interferencia que bloquee la producción de RNA mensajero, en este caso angiotensinógeno. Aquí yo creo que está el futuro. Los programas Cardiac, ya hay un tercer estudio Cardia 1, Cardia 2, Cardia 3, que realmente han venido reforzando la utilización de estos medicamentos, nos dan realmente una información muy relevante para cuál va a ser el futuro basado en terapia genética. Me gustaría también decir que las vacunas que en su momento se instauraron a finales de la década pasada, hubo mucha investigación sobre vacunas, parece que han quedado un tanto bloqueadas y no ha habido grandes avances en las vacunas, las auténticas vacunas, no las mal llamadas vacunas de determinadas patologías. Y ahí ha habido un cierto freno en seguir la investigación, sobre todo eran vacunas para actuar sobre angiotensinógeno, pero yo creo que puede haber un futuro en terapia CRISP en la cual podríamos pensar en la posibilidad de tratar con una sola inyección de por vida, actuando sobre el ADN del angiotensinógeno. Ahí probablemente esté el futuro del tratamiento. Pero dejadme que os termine de comentar un aspecto que yo creo que es interesante. Esther ha comentado de las nuevas líneas farmacológicas, que realmente son atractivas después de 20 años sin haber nada, pero también hay una línea farmacológica muy sencilla, que es la terapia combinada, cada vez más importante. Y va a haber una cuádruple terapia pronto disponible en Europa, y esto también va a tener su importancia, que en un solo medicamento podamos tener 4 fármacos antihipertensivos puede ser de una gran utilidad. Y realmente desde el punto de vista práctico y clínico va a ser muy relevante. Por tanto, aparte de la investigación y de los nuevos fármacos, también tenemos sobre los viejos fármacos nuevas posibilidades también de mejorar el tratamiento y el manejo de los hipertensos. Muchísimas gracias, Vivencio. ¿Alguien quiere apuntar algo más? Yo simplemente apoyar la idea que dijo Esther en cuanto a las medidas higiénico-dietéticas sobre el ejercicio. Siempre recordarle a nuestros pacientes que el ejercicio es un vasodilatador que dura 24 horas. Por lo tanto, cada día que hacen ejercicio es como si se tomasen también una pastilla para la tensión arterial y recordarles la importancia de realizar actividad física. Y bueno, a mí me gustaría destacar, me encanta la cuádruple terapia, que yo creo que todavía, igual que en la dieta, el ejercicio es súper importante, necesitamos que los pacientes sean más adherentes. Yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy en hipertensión no digo malos resultados, pero no los óptimos resultados que deberíamos tener con todas las terapias que tenemos disponibles, ya no cuádruples, incluso una doble, una triple, no conseguimos objetivos porque los pacientes hay que concienciarles que esto es una enfermedad, probablemente una patología, probablemente para siempre, y a no ser que haya una causa secundaria que tratemos, pero por lo general van a estar medicación de por vida, medicación que tenga pocos efectos secundarios, siempre preguntar a los pacientes si tiene efectos secundarios, si no se lo toman, la pastilla que les sienta mal, les produce impotencia, no se la van a tomar. Y bueno, luego ya claro, si nos vienen fármacos nuevos, más potentes, triples, cuádruples, fenomenal. Pero yo creo que hay que insistir, como dice Adrián, en la dieta y en el cumplimiento terapéutico.
Pues a mí, si me dejáis un último comentario, quería recordar lo que ha dicho Alicia al principio. La Sociedad Española de Cardiología, la Fundación Española del Corazón han tenido una actividad o están teniendo una actividad muy intensa durante el 2026 para hablar de la importancia de la hipertensión. El Día Mundial de la Hipertensión, 17 de mayo, es un día magnífico para que la gente se sensibilice de lo importante que es controlar la presión arterial. Por tanto, el mensaje es para todo el mundo, no solamente para los médicos que estamos manejando pacientes, y eso ocurre en todos los rangos de la enfermedad cardiovascular, por supuesto, de atención primaria a los diferentes especialistas hospitalarios, y también a la población general para que se preocupe y se interese por su presión arterial. Muchísimas gracias por este recordatorio, Vivencio. Estaremos muy atentos a lo largo de todo este año, como hemos comentado al inicio, de esta campaña impulsada por la SEC y por la Fundación Española del Corazón. Muchísimas gracias también a Adriana por acompañarnos hoy. Gracias, Alicia. Y también a Esther por estar con nosotros. Ha sido un placer. Bueno, Marga, en este primer episodio, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué destacas para los oyentes? La verdad que ha sido interesantísimo. Realmente hemos repasado en estos bloques cuál es el diagnóstico de la hipertensión en las nuevas guías, tanto americanas como europeas, cómo tenemos que definir y tratar esta hipertensión arterial secundaria y esta hipertensión arterial resistente, y sobre todo de todo lo que está por venir, tanto a nivel farmacológico como no farmacológico, y la importancia de esta patología tan prevalente. Muchísimas gracias a todos por compartir este espacio con nosotros. Gracias a ti también por apuntarte a este barco Cardio Podcast y por esta primera moderación. Añadimos este episodio a nuestra playlist de Cardio Podcast, donde podéis escuchar todos los episodios anteriores. Y ya sabéis que podéis encontrarnos también en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y entre otras plataformas. Así que os dejamos también la bibliografía recomendada en la web de secardiología.es y os esperamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.